Hebreos 6:19, dice, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Amén, hermanos. Voy a darles el significado y la función de un ancla, hermanos. Me tomé, hermanos, la libertad de hacer el ancla, pero yo sé que no está muy bien hecha por motivos de tiempo, hermanos. Pero podemos ver una ancla, ¿sí? Amén, hermanos. Voy a darles el significado, lo que es una ancla, hermanos. Ancla es un objeto de hierro, generalmente en forma de arpón o de anzuelo, con las puntas rematadas en ganchos, que va sujeto a una cadena o cabo. ¿Sí lo pueden observar? ¿Sí? El ancla y la cadena. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la función del ancla? Su función es sostener a los barcos a un determinado lugar para no perder el rumbo, la ruta o la dirección. Amén, hermanos. Se dice que cuando la vela o el motor no funciona, ¿sí?, y no se tira el ancla al agua, y esta no se engancha en la tierra o en el lodo o en la roca, y no sujeta al barco, se dice que el barco está a la deriva. Ahora bien, hermanos, dice así. La palabra deriva significa sin dirección o propósito fijo. Cuando el barco no se tira el ancla, hermanos, está sujeto al movimiento de las corrientes de las aguas, y estas las lleva por donde quiera. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, regresando a nuestro versículo base, lo voy a leer otra vez, hermanos. Dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa ancla, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es nuestra esperanza de nuestra alma, hermanos. ¿Sí? Y dice así: y que penetra hasta dentro del velo. Ahí nos podemos detener, hermanos. ¿Qué es lo que nos da a entender este párrafo bíblico, hermanos? Voy a ejemplificar, hermanos. Dice, aquí se habla del velo. El velo, hermanos, era un lienzo grueso que dividía dos ambientes, el externo, el interno. ¿Sí? En el externo había objetos
de adoración para Dios. ¿Sí? Y el interno, el ambiente interno, es decir, la cortina, y hacia donde yo estoy, vamos a decir que es el interno. Era un lugar, un ambiente oscuro y desierto. Y allí estaba el arca una arca de madera, hermanos. ¿Sí? Y esa estaba cubierta de oro. ¿Sí? Es decir, estaba ahí la presencia de Dios. Amén, hermanos. La palabra, hermanos, nos enseña que para entrar a ese lugar santísimo, ¿sí?, solamente entraba un sacerdote mayor, un sacerdote especial, ¿sí?, que se atrevía a entrar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que significaba ese lugar santísimo? ¿Sí? Era la separación entre Dios y el hombre por sus pecados. Amén, hermano. Ahora bien, hermanos, el sacerdote mayor entraba a ese lugar, a la presencia de Dios, ¿sí?, ofreciendo sangre sacrificada de un cordero. Y esto representaba que Dios cubría los pecados de los hombres. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, ese velo grueso, ese lienzo grueso, se rasgó. ¿Sí? Se rasgó. La palabra rasgar significa como romper. ¿Sí? Se rasgó, dice la palabra que se rasgó en dos partes, desde arriba hacia abajo. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, si me acompañan a San Mateo 27, 50 al 52. San Mateo, capítulo 27, el verso 50 al 52. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Está viendo eso, hermanos? ¿Sí? Hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Tan solo su muerte, ¿sí?, el velo se rasgó. ¿Sí? Los muertos resucitaron, hermanos. ¿Sí? Hay poder en el Dios que alabamos y adoramos, hermanos. ¿Sí? Amén, hermanos. Denle gloria, gloria a Jesús. Ahora bien, hermanos, entonces,
¿qué podemos entender o qué es el significado de que ese velo se rasgó? Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, dice la palabra que el velo se rasgó en dos partes, desde arriba hacia abajo. Y lo que significa es que gracias a la preciosa y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso directo al Padre. Amén, hermanos. Ahora ya no tenemos que esperar un año para que el sacerdote entre al lugar santísimo. No, hermanos. Ahora tenemos acceso directo a toda hora y en todo tiempo, hermanos. Amén, hermanos. Por medio de Jesús, nuestra ancla. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Dice que una ancla de nuestra esperanza salió para clavarse en el lugar santísimo, en el cielo, hermanos. ¿Sí? En el cielo. Y nos enganchó al Padre, hermanos. Amén, hermanos. La palabra, hermanos, nos enseña que Él, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro gran sumo sacerdote. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Y sin Él, nadie va al Padre. Amén, hermanos. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo hombre, hermanos. Amén. Denle gloria, hermanos. Oh, Señor, aleluya, aleluya. La gloria es para nuestro Señor, Señor de señores, Rey de reyes, nuestro gran sumo sacerdote. La gloria es para Él, la gloria es para usted, Señor. Alabado y bendecido es su nombre. Oh, Señor. Él es nuestra puerta, hermanos. Ven, Señor. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos sujetos, tomados de esa ancla, hermanos, por fe y para fe, tenemos beneficios de parte de Dios, hermanos. Vamos a ver algunos beneficios, hermanos. Uno de los beneficios es la comunión con Dios. ¿Sí? Cuando Jesucristo murió en la cruz, se rompió ese velo. Y ahora tenemos acceso directo al Padre. ¿Sí? Y es allí donde nosotros podemos llegar libremente, hermanos, con fe, en el nombre de Jesús y en Jesús mismo. Otro beneficio de estar sujetos al ancla, hermanos. Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Si me acompañan, hermanos, en Hebreos capítulo 4, los versos 15 y 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así el 15. Hebreos 4, versos 15 y 16. El 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está viendo, hermanos? Cuando nosotros nos sujetamos a esa ancla, a Jesucristo, Dios mismo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿sí? Podemos ir, ¿sí?, a que Él nos ayude, ¿sí? Cuando estamos en aflicciones, hermanos, podemos ir directamente al Padre y Él nos ayuda en nuestras debilidades, hermanos, en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria. Otra bendición, hermanos, de estar sujetos al ancla. Dice que tenemos protección en el peligro. El Señor, hermanos, nos libra de los peligros físicos y espirituales, hermanos. Gloria a Dios. Que el enemigo pone en nuestro caminar a diario, hermanos. Porque escrito está, hermanos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. ¿Sí? Otro beneficio, hermanos, de estar sujetos al ancla. Tenemos una esperanza gloriosa, dice. Si me acompañan a San Juan, capítulo 14, el verso 2. ¿Lo tienen, hermano? Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, ese es uno de los beneficios de estar sujetos al ancla, sujetos a Jesucristo. Jesucristo mismo nos unió al cielo, pero Él no quiere unirnos al cielo, sino Él quiere más, sino que vivamos con el Padre, con Él mismo y con el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Hace como 3 viernes o 2 viernes pasados, me gustó mucho lo que dijo el Espíritu Santo a través del hermano Gilbert, ¿sí? Dice que para alcanzar las promesas de Dios, para tomarlas, dijo que debemos estar en santidad, limpios, sin mancha, sin contaminación. Dijo también, ¿cómo podemos? Dice, tocar con nuestras manos sucias las promesas de Dios. ¿Sí? Dios no actúa así, hermanos. ¿Sí? No. Y ciertamente necesitamos la santidad, hermanos, para tomar esas promesas de Dios. Pero también se requiere fe. ¿Sí? Se requiere fe y santidad. La fe
Repitan conmigo, hermanos. Fe y santidad produce milagros en Cristo Jesús. Alabado, alabado y gloria a Dios, hermanos. Para alcanzar esas promesas, hermanos, se requiere fe y santidad. Fe y santidad. Ahora bien, hermanos, un ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén, hermanos. Esa es una promesa de Dios. ¿Sí? Pero para alcanzar esa promesa se requiere fe, creer y santidad, hermanos. ¿Sí? Ejemplo. Tengo fe. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí y por ustedes. Él pagó por nuestros pecados. Derramó su preciosa sangre por nosotros. Por lo tanto, yo creo con fe y para fe que al morir Él, rasgó ese velo. Y ese velo se rasgó por la muerte de Jesús. Yo lo creo en fe y para fe. Entonces, yo creo también que tengo acceso directo al Padre. Amén, hermanos. Y si yo lo creo con fe y para fe, entonces he pecado para romper o para desatar esa promesa de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y me limpia de toda maldad. Entonces yo debo de actuar en fe y para fe y en santidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Creer en fe y en santidad. Ejemplo, yo me postro porque yo reconozco que Él es mi Dios, el Todopoderoso, que Él es santo. Y yo me postro ante Él creyendo en fe y para fe y en santidad. ¿Sí? Entonces, también creo que tengo acceso al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está Dios. Entonces, con fe, yo hablo con Dios y le digo: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra usted. Reconozco que he pecado contra su Hijo. Reconozco que he pecado contra su Espíritu Santo. Reconozco que soy débil, que soy carne. Padre, necesito su perdón y su misericordia. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios mismo no rechaza un corazón contrito y humillado, hermanos. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Lo que va a pasar, hermanos, que Él me va a perdonar, que Él me va a limpiar. Porque yo creo en fe y para fe y en santidad, hermanos. El humillarnos es santidad, hermanos. La obediencia es santidad también, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, necesitamos fe y santidad. Amén, hermanos. Ya, hermanos, para concluir, me gustaría hacer un ejemplo, hermanos. ¿Sí? Este es un ancla. Y el ancla está sujeta a una cadena.
Entonces, miremos en lo espiritual. Jesús y nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos une a Jesús? Es la cadena, hermanos, ¿verdad? Pero en lo espiritual es la fe. Amén, hermanos. Es la fe. Es la fe lo que nos une a Jesús, al ancla. Nosotros, hermanos, somos barcos que navegamos por las corrientes de este mundo, de las aguas de este mundo. Cuando nosotros estamos sujetos, hermanos, al ancla, tenemos la confianza, la seguridad, la certeza de que nada nos va a pasar. Nada, es nada. La palabra de Dios también nos enseña, apartados de Jesús, nada somos y no hacemos nada, hermanos. Por eso podemos ver, hermanos, tantas personas que andan sin rumbo, sin dirección, ¿sí? Sin rumbo fijo. Personas que hacen cosas, hermanos, que se matan, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no conocen la verdad, no conocen a Dios, no conocen a Jesús, porque no están atados al ancla, hermanos, no están atados a Jesús, no están atados a Jesús, ¿sí? Jesús es nuestra esperanza, de nuestra alma, ¿sí? Hermanos, nosotros somos peregrinos en este mundo, ¿sí? Somos peregrinos en este mundo. Nuestra casa está allá con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Queremos regresar a casa, hermanos? Amén, hermanos. Sujetémonos a esa ancla, hermanos. Sujetémonos a esa ancla, hermanos. ¿Queremos alcanzar nuestros propósitos, nuestras metas? Debemos de sujetarnos a esa ancla, a Jesús. Ahora bien, hermanos, nosotros mismos no podemos navegar sin el ancla. ¿Cómo podemos? Es algo erróneo, hermanos, ¿sí? Meternos a aguas profundas, en alta mar. Es allí donde se forman las tormentas, las tempestades, y son más peligrosas. Necesitamos esa ancla, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Cuando nosotros nos sujetamos a esa ancla, vendrán tormentas, tempestad, llámese persecución, llámese miedo, llámese aflicción. ¿Qué otra cosa, hermanos? Hambre, desnudez, espada, drogadicción, enfermedad, alcoholismo. ¿Sí? Vendrán esas tormentas, esa tempestad. Pero por fe y para fe estamos sujetos a esa ancla. ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Jesús. Nos podrán mover de aquí para acá, mover de aquí para acá, pero
nos va a llevar a tierra firme, hermanos. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Ya para concluir, hermanos, quiero leerles en Romanos capítulo 8, el verso 35 al 39. Dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Gloria a Jesús. Por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sujetos al ancla, hermanos, ¿quién nos va a poder separar? No hay nada ni nadie que nos pueda separar. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria al Rey de Reyes. Ahora, hermanos, mi pregunta es, ¿qué es lo que... Pregunta porque me gustaría hacer esa pregunta para mí también, hermanos, ¿sí? Pero voy a hacerle la pregunta a ustedes, hermanos. ¿Qué es lo que no nos permite avanzar? ¿Qué es? Yo no lo sé, hermanos, ¿sí? Y no lo quisiera imaginar. Pero lo que sí estoy seguro, hermanos, que si nos sujetamos a esa ancla, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Sí? Porque atados a esa ancla, Jesús nos da la victoria. Y yo les digo a ustedes, hermanos, que nuestra herencia es ser victoriosos, hermanos. Nuestra victoria es Jesucristo. ¿Sí? Amén, hermanos. Oremos, hermanos.